Hola a todos, vamos a reanudar la sesión. Es para mí un placer presentaros a Marcelino Gómez. Es un endocrino que trabaja en el Hospital Peset de Valencia y que es sin duda es una de las personas, si no la persona en España que más sabe de lo que va a hablar, y eso es algo que no se puede decir de cada uno de nosotros. Para elegir un poco la película, bueno, elegimos esta como podríamos haber elegido otras muchas, como seguramente luego Marcelino nos comentará, y elegimos La Ley del Deseo. La Ley del Deseo es una película de Almodóvar, que ya hace 35 años que se estrenó, que parece que fue ayer, pero hace 35 años, y que tiene algunas de las escenas que yo creo que se han convertido en un clásico del cine. Probablemente, y bueno, lo digo yo, como suelo decir a veces, con nivel de evidencia de Tamarit, la escena en la que riegan a Tina con la manguera probablemente sea tan icónica para el cine español como la escena en la que Marilyn, con el paso del metro, pues se le levanta la falda. Es la primera película que Almodóvar hizo con su propia productora, jugándose su propio dinero, y como él cuenta muchas veces, si hubiera fracasado, pues Almodóvar probablemente pues no hubiera estado en nuestras vidas como tanto y tanto ha estado en nuestras vidas. Es una película que probablemente es de las primeras, y Marcelino me corregirá seguramente, que trata con muchísima normalidad el tema de la transexualidad y el tema de las diferentes opciones sexuales. Y bueno, y sin más, yo recomendaros la película, esta y otras muchas que seguramente también saldrán en la charla. Y Marcelino, cuando quieras, para mí un verdadero placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, desde que Almodóvar rodó películas como la que has hablado o Todo sobre mi madre, muchos años han pasado, la realidad ya no es la que nos describió en esa época, ya no estamos en un mundo underground, marginal, donde la prostitución lo domina todo. Las cosas han cambiado en Europa y en España. La película que quizá hoy en día se viera mejor reflejada la realidad del mundo transexual sería, a mi entender, Sexo en Nueva York, quien en sus últimas entregas ha incorporado un personaje cool, culto, moderno, sofisticado, bien preparado, con un alto nivel adquisitivo y que se autodetermina como persona transgénero no binaria. ¿Estamos hablando de disforia de género, como pone el título de la ponencia? ¿O es mejor hablar de incongruencia de género, que me lo preguntó el doctor Morillas? Pues hay para todo. El CIE 11 propone que hablemos de incongruencia de género para denominar aquella discordancia entre el género sentido y el asignado administrativamente. Lo que hace la CIE 11 es excluir a la transexualidad del capítulo de enfermedades mentales, es decir, despsiquiatriza a la transexualidad. Los psiquiatras americanos en su DSM-5 siguen hablando de disforia de género, aunque para nosotros no es una condición, sino que es un síntoma que no siempre está presente. No toda persona transgénero tiene disforia. ¿Qué sería para mí disforia? Pues un malestar clínicamente significativo que puede generar esta discordancia y que obedece a dos factores. Un factor interno, la persona no se ve y por tanto no se reconoce, al que se suma un factor externo. No me reconocen y además me rechazan, me estigmatizan y me generan dolor. Es decir, son todos los elementos constitutivos de la transfobia o del estrés de minoría. 20 años después de asistencia transafirmativa en Europa y en Occidente en general, seguimos sin tener claro de qué estamos hablando y qué es lo que estamos ofertando a nuestros pacientes. No tenemos claros cuáles son los resultados de la atención a menores, ni tampoco si mejora la función global de la persona. No sabemos nada sobre riesgo cardiovascular, neoplásico, ni sobre salud ósea, menos aún sobre tercera edad y, por supuesto, sobre fenómenos emergentes de los que yo no voy a hablar ahora, que es la disforia aguda del adolescente y las destransiciones. Comparto plenamente los criterios de la Sociedad Americana del Corazón en el sentido de que el principal factor de riesgo para la salud de la persona transgénero, incluyendo el riesgo cardiovascular, sigue siendo la transfobia.
Efectivamente, si no se considera el ecosistema en el que está viviendo la persona, la toxicidad o la hostilidad en la que la persona está desarrollándose, el rechazo social que está acumulando, cómo está internalizando el estigma y el dolor, y la capacidad de resiliencia o de superación y de afrontamiento de las circunstancias, si no es con esta perspectiva, no podemos acercarnos a lo que aquí vamos a tratar, que es el control de riesgo cardiovascular en esta población. Tenemos que tener muy claro esto que os voy a contar ahora, y es que las variaciones de la demanda asistencial, lo que estamos viendo hoy en día en clínica, no tiene nada que ver con lo que Almodóvar describió en su película Todo sobre mi madre. Estamos observando un fortísimo incremento de solicitudes, pero desde gente joven y sobre todo con un aumento de la expresión hombre transgénero, es decir, se han invertido las ratios hombre-mujer. Estamos viendo masivamente adolescentes o adultos jóvenes que son de sexo al nacer mujer, con sentimiento identitario hombre. Serían las female to male. Y esto está generando un nuevo perfil sociodemográfico, un nuevo perfil clínico, donde llega a consulta gente que no tiene riesgo cardiovascular, no tiene riesgo neoplásico, que entran sanos a la consulta y que tienen que salir aún más sanos de la consulta. Y por supuesto llevan muchísima menos psicomorbilidad a sus espaldas. Estos son datos de nuestro servicio. Desde enero del 2012 hasta diciembre del 2021 hemos podido revisar 913 historias, lo que ha supuesto un 1050% de incremento. Este incremento, al igual que sucedió en todas unidades asistenciales de referencia en todo Occidente, en Inglaterra, en todas partes, empieza en el 2017. Este incremento de la demanda no es por igual en todas las franjas etarias. La curva es muchísimo más inclinada, como veis, en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes. En el grupo de ancianos, grupo de niños, es el crecimiento vegetativo normal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que empezamos a ver, cuando empezamos a trabajar en la unidad, eran mujeres transgénero, es decir, el male to female, maduras, que eran muy binarias y muy rígidas en su concepto de género, es decir, yo quiero que usted haga por mí todo lo que haga falta para yo tener las características físicas externas, somáticas, de una persona con cuyo género yo me identifico. Cuanto más afilado sea el bisturí, cuanta más potencia sea la hormona, yo se lo agradeceré. Buscaban un cispassing completo. Tenían muy pocos recursos sociales, vivían en entornos muy tóxicos, acumulaban severa disforia, ahí se asociaba muchísimo riesgo cardiovascular, y este grupo de población sí que queda claramente reflejado por los criterios diagnósticos de los psiquiatras americanos, en su DSM-5. Es decir, esto sería disforia de género. Pero hoy en día nos pasamos al otro grupo, estamos viendo en consulta hombres y mujeres jóvenes que no tienen rigidez en su concepto de género, que tienen muchísimas más habilidades sociales, que viven y se desarrollan en entornos sociales medios o medio altos, que tienen poquita disforia, distintos grados de disforia, se autodeterminan no binarios, como Sexo Nueva York, y que no quedan reflejados por los psiquiatras americanos. Esto sí que lo recoge bien el CIE 11 de la OMS. Transfobia. Nadie puede negar que los impactos sociales negativos de la población transgénero siguen presentes. Se describen muchísimos trabajos, mayores tasas de violencia, desempleo, dificultades de acceso a la vivienda, problemas económicos y, lo que a mí más me interesa, dificultades al acceso del sistema sanitario. Analizando esto, ¿por qué? Pues porque durante muchos años han estado excluidos de la cartera de servicios. Entonces, lógicamente, siempre ha estado eso como barrera. Muchas personas transgénero, sobre todo las mayores, refieren cuando llegan a consulta haber vivido muy malas experiencias con el personal sanitario. ¿Por qué? Pues generalmente porque faltan conocimientos entre los compañeros médicos. No estamos formados, no se nos ha formado durante la carrera ni durante la residencia.
Solo quien tiene interés se está formando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que a la población transgénero, sobre todo a la más mayor, que no se atiende en unidades, se la está derivando hacia una invisibilidad sanitaria, que yo lo puedo ver gracias a las historias informáticas. Se están viendo en primaria y el médico de primaria no tiene ni idea de lo que está atendiendo, no sabe que está viendo una mujer que tiene próstata, por ejemplo, porque el usuario no se lo dice por temor al rechazo. No hace falta referir series estadísticas extranjeras para presentaros qué es lo que estaba pasando antes de que hubiera una asistencia transafirmativa. Esos son datos de nuestra unidad. Pudimos publicar en muy poquito tiempo prolactinomas, meningiomas, ictus y TEPS en mujeres jóvenes, transgénero, de 30 y poquitos años, que estaban usando dosis masivas de etinilestradiol, de Diane y de acetato de ciproterona. O fracturas osteoporóticas en un chico trans joven que se sometió a una histerectomía y ovariectomía, pero no se le puso posterior tratamiento con testosterona. Lógicamente, la inclusión en cartera de servicios de la sanidad pública consiguió eliminar rápidamente todas estas iatrogenias. Estos son también datos de nuestra unidad en población joven atendida. Casi un 70% te refiere a haber sufrido rechazo social, haber sido objeto de burlas, de discriminación, de acoso, de violencia física, incluso de episodios transfóbicos graves con violencia e intervención de la policía. Todo esto en una sociedad como la valenciana, donde hay unas leyes garantistas, protectoras, con unidades de referencia asistenciales, pese a lo cual la presión que hay social sigue estando presente. Estos son también datos de nuestra unidad, conflictos laborales que se han generado por motivos de su identidad. Estos son gente mayor de 18 años que estaba en un puesto de trabajo y que empezó el tránsito social y farmacológico en nuestra unidad. Pues un 15% fueron despedidos, un 25% cambios en su puesto de trabajo para empeorar, casi un 50% sufrió rechazo y discriminación y fue obligado a hacer a conductas de evitación también un 40%. Sobre todo, ¿quién lo lleva peor? Pues la mujer transgénero con mínima capacitación y que inicia tardíamente el tránsito. Lógicamente no se maneja igual ante las mismas circunstancias un residente de familia que una cajera del Mercadona. Esto es fácil de entender. Son ejemplos reales, lo que estoy diciendo. Estos son también antecedentes de nuestra unidad. Población joven atendida, primera consulta, en las historias clínicas, 21% de intentos de suicidio y un 37% de conductas autolesivas. Estoy hablando de gente joven. Cuando me propuso Juanjo este tema, quise analizar un poquito el tema. Y entonces me hice a mí mismo dos preguntas. Una, ¿la exposición a los tratamientos hormonales asimilará el riesgo de la persona que lo recibe a las del sexo a la que se transiciona? ¿O bien puede el tratamiento hormonal favorecer la aparición de factores de riesgo cardiovascular per se? Bueno, pues he de decir que no he podido responderlo. Las limitaciones metodológicas en todos los estudios que yo he revisado son muy importantes. Son todos longitudinales, observacionales, a poco tiempo, series muy variadas, muy heterogéneas, que barajan muchas cosas, con muchos factores de confusión, son series antiguas, no se pueden sacar conclusiones. Series antiguas, clásicas, reflejan clarísimas disparidades en la mortalidad si se compara la población transgénero con la población cisgénero. Esta es la corte más antigua que hay publicada, que es la holandesa. Personas que empezaron con el tratamiento antes del 97, película de Almodóvar. Se les calculó el índice estandarizado de mortalidad respecto al género asignado al nacer. Se vio que la mujer transgénero tenía un 51% más de mortalidad por VIH, suicidios, abusos de drogas, eventos cardiovasculares y en general de causas desconocidas. Y siempre el etinilestradiol, el Diane, que es el que masivamente se había estado usando hasta que esto se reguló, aparecía como factor independiente de riesgo.
Estos muestran claras disparidades en las curvas de supervivencia por la población transgénero. La mujer transgénero es la que peor sale parada. Hay una clara separación en las curvas de supervivencia, tanto si se compara con el hombre cis como con la mujer cis. El hombre transgénero sale mejor parado, pero también hay una diferencia entre el hombre transgénero en cuanto a curvas de supervivencia si se compara con la mujer cisgénero. Hay muy poquitos estudios, unos más potentes están en marcha y se están publicando piezas separadas. Uno es americano, que deriva de datos que proceden de la encuesta de comportamiento de riesgos para la salud, que habla de que el hombre transgénero tiene 2 veces más infartos agudos de miocardio que el hombre cisgénero y que la mujer transgénero tiene 4 veces más infartos agudos de miocardio que la mujer cisgénero. Otro estudio también muy bien diseñado es el Strong, que es californiano, habla de que el hombre transgénero tiene 2 veces más infartos de miocardio que la mujer cisgénero y que la mujer transgénero es igual en cuanto a eventos cardíacos que el hombre cisgénero, pero 2 veces más que la mujer cisgénero. Otra corte, que es el Transpop, que también es americana, sí que constatan una mayor prevalencia en población transgénero de VIH, enfisemas, hepatopatías y SAOS, pero no ve mayor número de eventos cardiovasculares en su conjunto. Y la corte holandesa, que es la única que hay aquí en Europa publicada, sí que habla de una mayor mortalidad de origen cardiovascular respecto a la población general. Este es un trabajo recientemente publicado, es de este mismo año, es una serie americana en la que de más de 1000 historias revisadas, un 13,5% de eventos vasculares, sin que se muestren diferencias estadísticamente significativas entre personas no binarias, mujeres trans y hombres trans. Y aparece como factor de riesgo independiente el tabaquismo y el sedentarismo, y no ni la edad, ni la enfermedad renal crónica, ni la diabetes, ni la EPOC, ni la depresión. Esta es una revisión bibliográfica de la literatura en la que se han recogido todos los trabajos publicados hasta abril del 2021 con una N de más de 100 casos y al menos un año de seguimiento. El resumen de todos es que el evento vascular es la segunda causa de muerte en la población trans y que la primera sigue siendo el suicidio. También resume que en el hombre trans no hay un aumento del riesgo cardiovascular respecto a los varones cis, que hay un incremento del riesgo, pero no mucho, respecto a la mujer cis, y en lo que respecta a la mujer trans hay un aumento del riesgo cardiovascular respecto a la mujer cis y el hombre cis, pero siempre unido al etilil-estradiol. Y si lo centramos en eventos venosos tromboembólicos, la enfermedad venosa tromboembólica es 20 veces superior en la población transgénero que en la población cisgénero. También ha habido un intento de ver modificaciones del perfil lipídico. Este es otro trabajo que se ha publicado en el 21, en el que se han analizado a través de un panel 149 metabolitos lipídicos en suero en población pre- y postpuberal cisgénero, comparándolo con población transgénero, hombre o mujer. El resumen es que en la mujer transgénero tiene un aumento de HDL, de ApoA1 y de ácido decohexaenoico, y que en el hombre transgénero hay un aumento del ApoB y del VLDL, pero los datos son totalmente dispares. Estos son 2 revisiones sistemáticas de la literatura que concluyen los dos prácticamente lo mismo. En el hombre trans aumenta el LDL y los triglicéridos y baja el HDL, es decir, genera en el hombre trans un ambiente proaterogénico, protrombótico, proarteriosclerótico, y en la mujer trans el LDL no tiene cambios, triglicéridos aumentan y el HDL no hay cambios. Pero todo depende de una serie de condicionantes, no todo es la hormona y el entorno y el ecosistema, que redundará en ganancia de peso, composición corporal, distinta secreción de citoquinas, el tipo de estrógenos, la vía por la que se ha administrado el estrógeno. No es lo mismo etilil-estradiol que valerato de estradiol o que cualquier otro estrógeno. No es lo mismo acetato de ciproterona que una progesterona de segunda o tercera generación. Estos son datos de nuestra unidad. Nuestra unidad también tiene un potente grupo de investigación y estamos trabajando en el tema.
Estos son una corte de hombres transgénero atendidos en nuestra unidad que recibían tratamiento con testosterona. Pudimos estudiar la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo y se puede claramente ver que la testosterona per se en el hombre transgénero produce una importante disfunción mitocondrial y un aumento del estrés oxidativo. Y esto no lo marcan los grandes marcadores de riesgo cardiovascular. Esto es independiente del LDL, del HDL. Lo mismo, en esta misma cohorte, estuvimos viendo cómo se alteraba la relación, las interacciones entre el leucocito y el endotelio y los parámetros inflamatorios. El resultado de nuestro trabajo es que hay una clarísima interacción el leucocito-endotelio, se generan muchísimas moléculas de adhesión, citoquinas proinflamatorias y con todo un ambiente proaterogénico, protrombótico, que nos obliga a establecer otras estrategias que son más necesarias, extremando los factores de riesgo cardiovascular que van muy en la línea de lo que ha comentado el doctor Puchades. Ya estoy acabando. Estos son también datos de nuestra unidad, usando el modelo in vivo de un hiperandrogenismo brutal en el hombre transgénero, comparándolo con un hiperandrogenismo que es el ovario poliquístico en la mujer cisgénero. Comparamos cómo varían las distintas sufracciones lipoproteicas. Entonces se ve que la testosterona en el hombre transgénero parece que altere la calidad de las sufracciones, eso no lo mide el laboratorio general, pero no parece que empeore el perfil inflamatorio tanto como el ovario poliquístico, incluso en las mujeres obesas. Es decir, la testosterona en el hombre transgénero empeora el perfil, pero no tanto como en el ovario poliquístico. Nos ha interesado mucho, y estoy muy preocupado por ello, porque claro, los jóvenes a todo, bueno, la adolescencia, la niñez, todo el debate es en la población transgénero joven, pero se nos olvida que hay una población transgénero adulta, anciana ya, que es lo que describió Almodóvar, que no está en las unidades, que nosotros no la tenemos controlada, que yo intuyo que está en primaria, que está en la fase de invisibilización sanitaria, algunos de ellos, y que me preocupa. ¿Por qué? Pues porque asocia, estos son también datos de nuestra unidad, altísimas tasas de hipertensión, son datos de nuestra unidad, gente que llegaba sin esos diagnósticos o inadecuadamente tratados. 45% de hipertensión, 33% de diabetes, 54% de dislipemias, obesidad es 33%, tabaquismo 33%, clarísimamente superior a lo que era de esperar en población de igual edad. Para acabar, y como resumen de ideas, el principal factor de riesgo cardiovascular en la población transgénero es la transfobia. Hay que, si queremos controlar ese riesgo cardiovascular, trabajar ecosistemas tóxicos, porque es la mejor forma de mejorar el riesgo cardiovascular. Yo propongo una atención holística, global, humanista. Clarísimamente, la inclusión en cartera de servicios ha reducido drásticamente los eventos cardiovasculares, eso es indiscutible. Hay que tener en cuenta que ha surgido un nuevo perfil de usuario más joven, pero que sigue existiendo esa población adulta, anciana, que está repartida y la está viendo primaria. La población de transgénero de más de 55 años acumula muchísimo riesgo cardiovascular, probablemente más que muchas de lo que nos ha estado contando el doctor Puchades. Estamos actuando con un mínimo nivel de evidencia, es nula la investigación, no hay interés en la industria farmacéutica en ese sector de población. Nosotros lo que procuramos y lo que queremos difundir es que en la población transgénero, sobre todo mayor de 55 años, se debe someter a un estricto control de factores de riesgo cardiovascular modificables, porque será la única forma de que podamos hacer una atención sanitaria que sea garantista, que sea de calidad y que la prestemos en igualdad de condiciones a todos los usuarios de la sanidad pública valenciana. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Marcelino. ¿Alguien de la sala desea hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? Sí, aquí hay una pregunta. ¿Le dais, por favor, el micrófono? Bueno, Marcelino, gracias. Gracias, porque creo que es un tema que vamos viendo cada día más en las consultas, que no es un tema ya nada anecdótico, como tú bien decías, en los primeros años de hace 35 de las películas de Almodóvar, y del cual tenemos muy poco conocimiento. Y además, esta charla viene en un momento también políticamente, digámoslo así, convulso, por decir algo, puesto que se está a punto de aprobar una ley que tiene puntos a favor, puntos en contra, y que también luego, cuando pregunte la audiencia, sí que me gustaría saber brevemente un poco tu posicionamiento como experto. Un minuto te daré. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, quería preguntarte, ¿de qué manera te podemos derivar a la unidad? Una. Luego, otra pregunta. ¿Hay una edad a partir de la cual es la mejor para iniciar la terapia hormonal en los niños? Bueno, la derivación a la unidad, el circuito que está establecido es, si es un caso de novo, que entre desde el Centro de Salud Sexual de Montolivet, Fuente Aravista Ambrosio Uici, es el sexólogo, ¿vale? Esa sería la entrada oficial. Sería o bien llamando por teléfono o bien por valija, sin más, porque es que la Consellería aún no ha conseguido, porque son interconsultas interdepartamentales y no hay... Yo ya he tirado la toalla. Entonces, lo más sencillo es descolgar el teléfono, se llama, o bien tú haces una nota, lo pones en un sobre, la mandas a Sexología, Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Fuente San Luis. El sexólogo es Felipe Hurtado. En el caso de que tuvieras problema, haces lo mismo, pero a endocrinología del PSET. Llamas, expones allí lo que te pasa y nosotros ya, simplemente con eso, ya nos encargamos. ¿Llamamos directamente? Pues como tú más cómodo te sea. Si levantas el teléfono, lo que te sea más cómodo, directamente a sexología o directamente a endocrinología. Yo, si son gente joven que empieza, que no lleva aún claras las cosas, yo creo que se acorta la entrada desde sexología, me parece más lógico. Si me lo mandas a mí, yo voy a hablar, voy a ver qué tal, y probablemente acabaré por mandárselo al sexólogo. Pero tú, lo que más cómodo te sea, en espera de que en este idílico país de Alicia, el País de las Maravillas, pues una cosa tan sencilla como que se puede hacer interconsultas interdepartamentales, pues nos lo resuelvan, que no está resuelto. Perdona, quería preguntarte lo de la edad y otra cosa. ¿Y cómo nos podemos formar? ¿Dónde podemos ir para formarnos? Porque yo creo que puedo hablar, creo que por la mayoría, que no tenemos ni idea de... Ya, pues eso es una pena. Teóricamente, en la ley del 2017, que tan bonita les quedó y tal, uno de los puntos era eso, implementar los contenidos docentes formativos de unas cuantas especialidades. Primaria, la primera, porque se lo dije yo, primaria, pediatría, psicología, sexología, guay, no se ha hecho nada. Entonces, allí llega gente, los que se están formando ahora de primaria, en el PSET, del área del PSET, sí que pasan casi todos. Nosotros hemos empezado ahora a hacer clases o sesiones con todos los de familia de primaria, pero hoy en día es por petición vuestra. Aceptamos rotantes, tenemos 3 consultas, 3 compañeros somos pasando consulta, entonces podemos distribuir y es lo que se puede hacer. Y lo de la edad. Entonces, la mejor edad para empezar los tratamientos hormonales, esto no es una apendicitis aguda, ni es una fractura de tibia, no. O sea, esto no va de cuanto más, no. O sea, tranquilidad. O sea, lo mejor que yo puedo hacer por ti en estos momentos es administrarte una hormona. Sí, pues adelante. Pero a lo mejor no es eso lo mejor que yo puedo hacer por ti. Entonces, la edad de empezar es cuando haya sufrimiento y tú no lo puedas manejar ese sufrimiento
con medidas psicoeducativas, psicosociales o como quieras, que es empoderar a la persona, hacerle entender de verdad que los conceptos de lo masculino y de lo femenino no tienen que ser tan rígidos, que uno puede ser, puede expresarse, puede vivir, puede amar como quiera, que no necesita una mujer ser mujer con pechos, con reglas, que eso es una etiqueta más, que eso a la gente joven le viene muy bien, que tú se lo remarques, porque tú como médico, como fuerza, con una figura de fuerza, eso puede incluso contrarrestar otros mensajes que le están llegando desde lo mediático, desde colectivos, donde se machaca, tómate la hormona, tómate cuanto antes, los médicos vas a ver tú cómo te van a decir que no, tú ves, diles que hay una ley, ponles esto sobre la mesa. No. Entonces, ¿a qué edad se empieza? Cuando lo necesite. Pero hay que saber si de verdad lo necesita. Es decir, yo no tendría prisas en buscar una edad, sino yo lo que tendría prisas es de trabajar todo el conjunto y no precipitarme a la hora de administrar hormonas. El tema es muy... Os voy a pedir mucha concreción, ¿de acuerdo? Porque veo bastantes manos, pero... Lo mismo. Sería coger al mismo experto. Nosotros sí. Por ahí somos detrás unidad hay de una referencia pregunta para la provincia, entonces si tú lo tienes más fácil, con que se lo digas a uno de los endocrinólogos de aquí del provincial, ellos saben de qué forma contactar conmigo. A ver, la siguiente pregunta, y brevedad, por favor. Súper breve. Solo por echar una mano con la formación, hay hasta 5 guías gratuitas del Ministerio de Sanidad de diferentes entonces que si alguien las quiere, luego me las puede pedir y les doy la referencia, porque están enfocadas a la atención primaria, a lo que ha dicho precisamente Marcelino de si es necesario o no es necesario, en plan, hormonar a una persona que está en un proceso trans. Y pues eso, muchas gracias por explicar la forma de interconsulta, porque de verdad que es algo súper desconocido y muy frustrante a veces. Vale, vamos a finalizar con Carlos. Belén, perdón, el jefe aquí. Y aquí hay otro micro, ¿vale? Bueno, si alguien tiene una muy breve... No, vale. Ya tiene. Dinos, Carlos. Felicitarte por la presentación y darte las gracias de las personas trans, porque ya desde el siglo XX, no en el siglo XXI, en el siglo XX, cuando veníamos Veneno, la representación de... y nadie las quería ver porque estabas fuera de la parte de cubierta a nivel legal. Tú fuiste y el Hurtado, Felipe Hurtado, el sexólogo, los que atendisteis a las personas trans, que por cierto muchas las hemos perdido, y os animo a los médicos de primaria a recuperar. Hay por ahí mujeres veneno, os digo, porque tienen muchos problemas cardiovasculares y a lo mejor de otra esfera, porque no os lo dicen, hay que indagar. Muchos de las personas trans no quieren hablar de su sexo de inicio. Entonces yo creo que hay que indagarlos. Vale, bueno, solo para la gente online, porque además tenemos gente, por suerte, de Hispanoamérica, cuando el doctor Morillas dice mujeres veneno, se refiere a una famosa mujer transexual que se llamaba así, ¿de acuerdo? Bueno, Marcelino, muchísimas gracias y pasamos a la siguiente mesa. Gracias.